siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Muy bien, estamos conociendo a nuestros candidatos. El día 12 de abril tenemos un compromiso serio, tenemos un compromiso de honor, tenemos un compromiso con nuestro país. Nuestro país no merece autoridades que no hagan nada por los más necesitados. Nuestro país merece gente que trabaje, gente honesta, gente que va a ponerse la camiseta, la roja y blanca, sin importarle absolutamente nada, va a trabajar por una generación que viene con esperanzas de ver un Perú mejor. Y estas elecciones por eso son sumamente importantes, no debemos tropezar con la misma piedra. El 12 de abril todos debemos emitir un voto consciente, un voto responsable. Por eso es que estamos invitando a los candidatos para que ustedes, amigos televidentes, los puedan conocer y puedan también ustedes formular su pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy tenemos al señor Miguel Ibarra, candidato en la lista de diputados con el número 16 por el partido Avanza País. Le vamos a la más cordial bienvenida. ¿Cómo le va, señor Ibarra? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Beto. Gracias por la gentil invitación. El señor Miguel Ibarra es catedrático universitario, conózcanlo, catedrático universitario, es politólogo, trabaja en el Congreso de la República. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando en el Congreso? 18 años. 18 años trabajando en el Congreso de la República. Ha visto ahí los pasillos, a los congresistas que pasan y repasan, conoce esa experiencia, seguramente le ha fortalecido, ha visto tantas cosas seguramente usted, y por eso ha decidido hoy, ya oficialmente, entrar en una lista para la lista de diputados. Efectivamente, Beto, llega un momento en que tú ves como una institución tan importante para una democracia se va destruyendo poco a poco, se viene cayendo gracias al pobre trabajo de representación y liderazgo político que algunos políticos que parece que están aprendiendo a hacerlo y no conocen muy bien su rol, vienen realizando, y eso desprestigia la institución. Soy catedrático universitario, soy politólogo de carrera, tengo especializaciones en Derecho Parlamentario durante todos estos años. Me he preocupado en formarme para poder dar lo mejor como profesional. Pero como tú me dices, siempre he sido un asesor o un técnico, ¿no? Mirando el desempeño del Parlamento. Y un momento que tú dices, basta, ¿no? O sea, es una especie de frustración, ¿no? No poder hacer nada, ver tantas cosas, pero como técnico, como asesor técnico, no poder tomar determinaciones. O sea, será frustrante. Efectivamente, porque hay decisiones que debieron de tomarse de otra manera, porque técnicamente es lo que correspondía en el marco legal y todo lo demás, claro, pero que no se hicieron, porque finalmente la decisión es política, y yo creo que el político se ha ido alejando de la realidad. Es una suerte que cuando llegan a ser parlamentarios les cambia todo el escenario, no son los conocedores del principio y fin, les llega toda la sabiduría en 24 horas, y piensan que pueden resolverlo todo, cuando mucha gente probablemente ni siquiera sabe cuál es la función de un parlamentario. ¿Cómo ha visto usted esa involución en el Congreso? Tantos años trabajando ahí, cuando llegan los nuevos parlamentarios y cuando salen, ¿cómo percibe usted esos momentos? A ver, yo ingresé al Parlamento por vez primera a trabajar como practicante en el año 95. Ah, hasta el 95. Ingresé en el 95 hasta el 2000, y ahí tuve una ausencia, trabajé en el exterior, en la Cancillería, y retorné en el 2008 nuevamente. Entonces tú ves al parlamentario cuando ingresa y ves dos tipos de parlamentarios. Entusiasmado, ¿no? Seguramente. El que viene con el mejor ánimo probablemente, entusiasmado por el cargo que tiene, el nuevo cargo, juguete nuevo. Sí. Y trata de quizás hacerlo mejor, pero tiene dos grandes problemas. A ver, en principio, no conocer el procedimiento parlamentario que tiene que ver con los usos y costumbres y con el reglamento de la Cámara. Es como un estudiante que va por primera vez a la escuela, ¿no? Claro, o que quiere dar un examen de álgebra y ni siquiera sabe sumar. Sí.
Y lo segundo es su poca expertise política para tomar decisiones. ¿A qué se refiere eso? Se deja arrastrar por la mayoría, o sea, por los más antiguos, los que tienen más experiencia. Yes. Como no sabe cómo tomar decisiones, no se orienta adecuadamente, comete errores. Entonces tenemos parlamentarios que, los parlamentarios, mi primera chamba, que por vez primero ingresan al Congreso y que son poco productivos, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta tú de ello? Cuando ves la calidad de las iniciativas de ley y sus intervenciones. Hay congresistas literalmente desconocidos en el hemiciclo. Si tú le muestras a la población la fotografía de algunos congresistas que nunca piden la palabra, el ciudadano te dirá, yo no lo conozco a ese señor, Sí, nunca, pero es parlamentario. Durante un quinquenio como que, efectivamente, es un grupo de parlamentarios quienes se dan a conocer, ¿no? Sí. Pero hay otros tantos que ni se les conoce, no se les ha visto jamás. Efectivamente, viven en el anonimato, por así decirlo. Sí, sí, Entonces, sí. eso significa dos cosas. En principio, no sabes lo que vas a hacer. O en segundo lugar, quieres ocultar algo y no quieres ser visible. Y los políticos deben entender que al ocupar un cargo público están sujetos a la fiscalización de la población y los medios de comunicación. Siempre. Cada acto que tú hagas está fiscalizado porque tú has asumido esa responsabilidad. Nadie te ha obligado. Así es. Entonces hay gente que entra sin conocimiento. Es más, hoy que hemos pasado a la bicameralidad, tú pudieras preguntarle a cada candidato, bueno, como ya hay Cámara de Diputados y Senadores y hay reglamentos aprobados, se supone que cada candidato debe saber cuáles son sus funciones. Si eres diputado sabrás que puedes fiscalizar, legislar, hacer representación y hacer control político. Si eres senador sabes que no tienes iniciativa de ley, que vas a revisar los dictámenes de la Cámara de Diputados, pero que sí vas a elegir los tribunos, TC, Defensor del Pueblo, ratificar al Contralor, elegir la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en principio pasa porque conozcan lo que van a hacer, que es algo elemental porque está en la Constitución. Lo segundo es cómo lo van a hacer. Escucho a veces candidatos que dicen vamos a hacer reformas para crear colegios, construir carreteras. El tema de la infraestructura genera gasto y la Constitución dice que los legisladores no tienen iniciativa de gasto. Entonces ahí vienen las famosas leyes declarativas. Este Parlamento ha tenido un 30% de producción legislativa de carácter declarativo. Somos el único país en toda América Latina. El 30% que el 30% es alto, ¿eh? por supuesto que es alto, porque nos hemos acostumbrado a mentirle al elector. Sí. O sea, créese de preferente interés nacional la creación de la universidad tal, del hospital tal, de la carretera tal, del distrito tal. Cuando tú sabes que esas competencias le corresponden exclusivamente al Ejecutivo, pero hay que saberlo. Entonces, cuando tú postulas a un cargo y no sabes lo que vas a hacer, cometes dos grandes errores. En principio, le mientes a tu elector, que es lo más grave, porque él confía en ti para que le resuelvas los problemas, no para que le compliques la vida. Así es. Y lo segundo es que vas a caer en una especie de diáspora donde te dejas arrastrar por lo que dice el resto y terminas por no encontrar tu rumbo y nunca logras nada. Es decir, eres el legislador borrego que sigue a alguien que lidera una manada y si él dice a favor, todos a favor, si dice en contra, todos en contra. Y eso es un tema pues que le quita también personalidad. Por eso es que el Congreso no ha logrado tener un liderazgo importante en la vida política nacional. Vive más de los escándalos que de la producción legislativa de calidad. No porque tengas más leyes significa que seas mejor, sino porque tengas leyes que verdaderamente resuelvan los problemas de la población. Exacto, porque se escuchaba a muchos parlamentarios decir, bueno, yo he sido un parlamentario productivo, he presentado tantas iniciativas de ley, pero resultados... Ahí tienes el día del molentero, el día de la papa, el día del pollo a la brasa. O sea, la verdad es indignante para un ciudadano y para un trabajador también ver que gastamos millones de soles en mover personal, equipo técnico, consultas, infraestructura y logística. ¿Y es verdad, señor Ibarra, que cada parlamentario tiene como 25 personas a su cargo? Falso, tiene 7. 7 personas. Es un asesor principal, un asesor 2 técnicos, 2 auxiliares y un coordinador parlamentario. Son 7 personas que tiene a su cargo. Las comisiones ordinarias tienen más personal, porque evidentemente revisan los proyectos de ley de todos los parlamentarios. Entonces está dividido en 2 grupos. El servicio parlamentario, que es el equipo técnico de carrera, y la organización parlamentaria, que son las personas que traen los legisladores. Y esta comisión de ética, usted que está tan cerca, esta comisión de ética tan cuestionada y que durante los últimos años
no ha generado, digamos, pues una acción frente al público que diga, caramba, cómo trabajan estos señores. Y de ahí la frase, pues, otorongo no comen otorongo. ¿Usted cree que la Comisión de Ética debe ser promovida y estar a cargo de los parlamentarios o debe ser muy aparte? Gracias por la pregunta. Es un tema que tiene que ver con algunas reformas que yo en su momento estoy planteando, ¿no? Fíjese que cuando teníamos Cámara de Diputados y Senadores, no existían comisiones de ética para ver casos de parlamentarios que hubieran incumplido o el reglamento o tuvieran alguna conducta indecorosa. En el hemiciclo de diputados o senadores se elegía 3 parlamentarios que tenían 30 días para resolver una causa. 30 días. Pero hemos pasado de la decisión política a la burocracia administrativa de crear una comisión que finalmente no resuelve hasta después de 1 año o 3 meses y parecemos el Poder Judicial. Yo creo que hay una confusión bien clara, ¿no? Estamos confundiendo la labor que tiene el Poder Judicial de hacer investigación, de ver el debido proceso por el tema de algunos derechos, con la decisión política que es moral y ética, que no es judicial. La parte judicial, si hay un delito, lo va a ver el Poder Judicial. Claro. Al Congreso le corresponde la parte política. Y yo no necesito 1 año para darme cuenta si alguien está mintiendo, si alguien le mocha el suelo a un trabajador, vamos al cajero, si alguien obliga a un asesor a cortarle las uñas, si alguien obliga a una trabajadora a hacer un acto indecoroso. Eso se va a saber rápidamente. Y mi decisión es ética y política. Yo creo que en ese aspecto la Comisión de Ética no debiera existir. Debe ser cuerpos rápidos y ágiles que decidan el tema rápidamente y que el Poder Judicial tenga que ver lo que ve. Si no, pasa lo que usted menciona. Sí. Otorongo no come otorongo, porque finalmente la comisión está integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, incluyendo el que se esté investigando. Sí, pues, bueno, estamos conversando con el señor Miguel Ibarra, candidato a diputado, va con el número 16 por el partido Avanza País. Y hemos hecho un recuento, o sea, para que ustedes sepan, o sea, la labor que el señor Ibarra realiza y que conoce muy de cerca la acción de cada parlamentario. Seguramente ha visto caras nuevas, caras antiguas, y ya después nos va a contar seguramente, o sea, qué experiencia se ha llevado, esas peleas que hay, esas pullas que se dan entre parlamentarios. Bueno, hay mucho de qué hay hablar. Bastante en realidad. Sí, ¿no? Pero no queremos centrarnos en eso, queremos saber las propuestas Perfecto. Que usted, lo que usted está llevando como ahora ya candidato oficial. Bien, Beto. En principio yo planteo eliminar la elección del Parlamento andino. Los parlamentarios andinos, que son 5, ni legislan, ni fiscalizan, ni hacen labor de representación parlamentaria. Están de paseo los parlamentarios. Es decir, no participan en ninguna comisión, no integran ningún grupo de trabajo, pero cobran su sueldo todos los meses. Tienen un módulo de 7 personas que trabajan para ellos y solamente hacen recomendaciones y sin embargo viajan al exterior. Entonces tienes 5 personas que durante estos 5 años han cobrado cómodamente y no han producido absolutamente ni una ley o algo en beneficio del país. Otro tema que planteo... No al Parlamento andino, entonces. No, por supuesto que no. Yo lo he dicho abiertamente en más de una oportunidad, aún siendo catedrático y analista político, le he mencionado muchas veces que es un elemento inocuo en nuestro país. Yo estaba hace 1 año en Chile. ¿Y con qué se puede reemplazar entonces a una representación de parlamentarios andinos? Te comento. En Chile, por ejemplo, donde he estado hace poco, la representación del Parlamento andino recae en sus congresistas ya electos. Es decir, tú no creas un parlamentario exclusivamente con un módulo. Al que ya ha sido elegido, le encargas la representación. Entonces no la pierdes, en realidad. Ajá. Pero le designas a una persona para que pueda tener esa representación. Eso podría estar dirigido en una comisión especial en el Parlamento. También en la Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Y tienes una representación. Ahora, también hay que evaluar, Beto, qué tanto nos aporta el Parlamento andino o el Pacto Andino, o sea, qué tanto rédito hemos tenido, que ganamos como país. No solamente sumarse y continuar con un proyecto, sino ver qué es lo que gana en buena cuenta el país. Otro tema que planteo es mejorar el trabajo parlamentario. A ver, ¿cómo mejoramos el trabajo parlamentario? En principio, hay que reducir el número de comisiones. Tenemos comisiones que no tienen una buena producción legislativa y que su único trabajo es hacer leyes de carácter declarativo. Por ejemplo, cultura. Medio ambiente. Los proyectos de ley declarativos no se cumplen en realidad. Incluso pasa con las propias leyes que aprueba el Congreso. Fíjate un ejemplo. En el 2016 el Congreso aprobó la ley del trabajo de la enfermera para crear consultorios a las enfermeras. Hace un mes
se aprobó el reglamento después de casi 9 años, para que veas cómo es de lento el sistema. Pero además de ellos, los parlamentarios, por ejemplo, solo trabajan 8 meses al año. 4 meses no laboran, pero cobran todos los días. Sí. Entonces, fíjate, la legislatura arranca el 1 de marzo, ahora la segunda, y concluye el 15 de junio. Y vuelve a empezar el 1 de agosto y termina el 15 de diciembre. Es decir, tienes 4 meses en los cuales no hay funcionamiento de comisiones, pero los congresistas siguen cobrando. Pasan por caja. Siguen con sus beneficios y todo lo demás. Entonces, nadie está en contra de que no lo reciban, pero por lo menos cumplan la labor. Otro tema es eliminar la virtualidad. Hay una pésima costumbre Ha dado en el clavo de usted. ir A ver. a unas sesiones virtuales, ¿no? Y ya casi ningún parlamento en toda Sudamérica, y Latinoamérica en particular, ya tiene sesiones virtuales. Todos tienen sesiones presenciales. La virtualidad se hace excepcionalmente cuando hay un cataclismo. Se cayó el Congreso de la República y tenemos que reunirnos virtualmente porque la sede no existe. Claro, hay casos ¿Ok? excepcionales. Son ¿no? excepciones. Pero que tú digas, oye, vamos a hacer sesiones de comisión virtual, sesiones de pleno virtual, es una falta de respeto al poblado. Y usted que está ahí, ¿por qué? ¿A qué aducen los Es una mala práctica que ha sido un poco aceptada por los grupos políticos para darles a los parlamentarios cierta ventaja, ¿no? Es que cuando se modificó el reglamento, por ejemplo, de semana de representación, que yo fui crítico con esa modificación, inicialmente el parlamentario, y también planteo cambiarla, hacía semana de representación en su jurisdicción, donde fue elegido, Claro, que es lo lógico. claro. Pero a alguien se le ocurrió la genialidad de modificar el reglamento y decir, ahora pueden hacer semana de representación donde ellos quieran, en cualquier parte del país. Evidentemente era una decisión que estaba guiada para hacer campaña o proselitismo Pero político. lógico. Era más que evidente. Esa iniciativa ha sido de este Parlamento. De este Parlamento. Este Parlamento ha tenido algunos aciertos, porque tampoco hay que denostar, pero ha tenido más desaciertos. Exacto. Eso es un tema clarísimo. Otro tema de este Parlamento también que tiene que ver con ello es el tema del resguardo policial, que he estado criticándolo. Nosotros necesitamos policías para que cuiden a los ciudadanos, no para que cuiden políticos. Y nuevamente, y sin ir muy lejos, en algunos países, como en Chile que está cerca, los parlamentarios no tienen resguardo policial. Lo tienen la sede parlamentaria como sede, como institución. Ajá. Y lo tienen el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, por su condición de autoridades de un poder legislativo. Pero el resto de ciudadanos no lo tienen. Y O sea, aquí el parlamentario... tiene 2 asignados, y si tú, que rotan, ¿no? Rotan. Pero usualmente, si tú lo ves, lo usa de chofer. O sea, eso es lo irónico. Tú sales a comer, a almorzar, ves al parlamentario, ves al policía conduciendo el auto. Su resguardo. Es un chofer. Y yo creo que eso es un poco también denostar la figura del policía, ¿no? Porque un efectivo policial de resguardo es un policía capacitado para poder enfrentar situaciones complejas. Por eso es que está para defender. Otro tema importante para modificar en el Parlamento es el tema del trabajo del Senado y la Cámara de Diputados. Hemos creado un Senado, un modelo parlamentario, perdón, unidireccional, ¿no? En el cual la última decisión la toma el Senado. Pero lo curioso es que nuestro modelo de Senado es un modelo único en toda Latinoamérica, porque los senadores no tienen iniciativa de ley. Y eso es lo que también he criticado en un momento. O sea, ¿cómo puedes tener un senador, un legislador, que no pueda plantear, por ejemplo, una reforma constitucional, una reforma de ley orgánica o su propio reglamento? Lo otro es que has cambiado un modelo en el cual 78 personas de 130 decidían por un modelo en el cual 31 personas de 60 deciden. Es decir, has reducido la cancha. ¿Y por qué la has reducido? Porque probablemente, como no vas a tener mayoría en el siguiente Parlamento, el modelo no se ajusta a tu realidad política. Pero eso no le quita productividad. La productividad no está en función de si tú tienes una cámara o 2 cámaras, sino en la calidad legislativa. Ajá. O sea, tú puedes tener 2 cámaras muy bien diseñadas, pero si sigues teniendo el mismo cuerpo legislativo de políticos, las mismas personas con las mismas aptitudes, no vas a cambiar No vamos nada. a avanzar, no vamos a Ahora, avanzar. las instituciones son fuertes o débiles porque son los políticos o los técnicos las que las hacen débiles o fuertes. Si no hay esa voluntad, todo lo que hagas no va a servir. Y eso es lo que yo critico, ¿no? Yo conozco el Congreso por dentro de muchos años, sé sus errores, sé sus virtudes, Por supuesto. y lo que tendría que modificarse para poder mejorar, ¿no? Y un tema final se ha puesto por la defensa del servicio parlamentario. En todos los países modernos, en las democracias contemporáneas donde los parlamentos son importantes, el servicio parlamentario, que es el equipo técnico de soporte, tiene autonomía y una fortaleza institucional. En cambio, en nuestro país, la organización parlamentaria, que son los cargos de confianza, duplica el número de profesionales que tiene el servicio parlamentario. Y tú tienes directores de área
que nunca en su vida han tenido experiencia parlamentaria, pero que son jefes de área y son directores. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política de ponerlos como tal. Pero eso ya corresponde a cada partido político, No, que los coloca ahí. No, a la mesa directiva que los coloca ahí. Pero Entonces, lógicamente recomendado por su partido político. ¿Por qué? Porque en el 2016 se aprobó el Estatuto Parlamentario. ¿Qué es el Estatuto Parlamentario? Es la norma que regula el acceso y la promoción a la carrera de servicio parlamentario. Cómo ingresar y cómo promoverte para que sigas creciendo. Pero un partido político decidió no implementarlo, lo suspendió y por lo tanto el servicio parlamentario se quedó congelado en el tiempo. Y todas las plazas que quedaron fueron llenadas con cargos de confianza políticos. Entonces debemos de entender que si bien el Parlamento es un ente político como tal, no tiene que perder la perspectiva de institución pública. Es decir, tener un equipo técnico, humano, fuerte, objetivo en todo el sentido de la palabra, que permita dar información veraz y oportuna al legislador para que tome decisiones. El legislador no puede conocerlo todo, pero tiene que ser consciente de que no puede vulnerar ni el marco constitucional, ni la política nacional, ni las normas presupuestales. Tiene que ser consciente, porque si no, todo lo que tú ordenas a largo plazo no se cumple. Y ahí viene el tema de que nunca planificamos, ¿no? Porque vivimos apagando incendios y del populismo. Sí, efectivamente. Están interesantes las propuestas, cómo mejorar el trabajo parlamentario, pero esa es iniciativa suya, es iniciativa del partido. Es una iniciativa mía que le he trasladado al partido, le he hecho mucho, hace más de 2 o 3 años, en realidad vengo viendo Está este súper tema. interesante. Y he planteado reformas para el reglamento incluso, ¿no? Respecto al trabajo en comisiones, hay cosas que tenemos que mejorar en el Parlamento. ¿Y Avanza País acogió esas iniciativas de buena forma? Por supuesto, por eso soy candidato. Ajá. Por eso soy candidato a diputado. Porque planteo esas reformas hace un buen tiempo. Tenemos que mejorar el trabajo parlamentario y técnicamente hay cosas que afinar, también es cierto, en este reglamento. Este reglamento no es perfecto, pero puede ser perfectible, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contra de que se desaparezca el Consejo Directivo y que se instituya la Junta de Portavoces, cuando debió ser al revés. O sea, mira, hoy tenemos Consejo Directivo y Junta de Portavoces que tienen la misma función, Beto. Hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, dirías tú? Es que en el caso del Consejo hay un acta, hay un acuerdo. En el caso de la Junta no. O sea, no tiene esa fortaleza, pero se ha preferido mantener la Junta de Portavoces. Bueno, funciona en ambos casos. En cuanto a la estructura, quisiéramos tener, por ejemplo, más secretarios técnicos. Tenemos 12 secretarios técnicos para 24 comisiones, pero lo grave no está ahí. Es que, abusando un poco del tema de las comisiones, hay 39 comisiones especiales creadas por este Congreso. 39, más ¿no? allá de las 24 ordinarias. O sea, se han creado más comisiones, creo. Por supuesto, especiales. Sí. Comisiones especiales. Entonces, eso en realidad responde a una falta de previsión y gestión adecuada del gasto, ¿no? No es un tema de crear comisiones porque alguien lo pide. Claro. Es que hay que evaluar la pertinencia de la comisión. Porque eso genera también más Gasto. presupuesto. Tú le puedes, sin embargo, si hay un tema importante, le puedes asignar a una comisión ordinaria facultades legislativas para que pueda investigar un caso en particular. No generas un gasto. Salvo que hablamos de un tema complejo que amerita una comisión especial con presupuesto, logística y personal, entonces se implementa. Pero esto se ha convertido en una especie de tú me pides algo, yo te doy, y está muy mal. Mira, en política y en el Parlamento siempre han habido acuerdos. Y acuerdos porque forman parte de la forma de gobierno del Parlamento. Más aún cuando tienes un Parlamento que no tiene un partido mayoritario, como está fraccionado, polarizado, entonces tú estás planteando eso. Y a propósito de eso, otra propuesta que he planteado es la desaparición del financiamiento para partidos. Si el tema de la franja electoral sí, ya tenemos cuestionamientos, en el financiamiento el tema es mucho más grave. ¿Por qué? ¿Sabes tú que por una ley, igual que la franja que aprobó la famosa comisión de notables que encabezaba el señor Tuesta Soldevilla, que creo que de notables tenían poco, o por lo menos no conocían la cancha, el campo, en realidad son filósofos de escritorio, le dan a los partidos políticos el 0,1%. Está bueno eso de filósofo de escritorio, está bueno eso. Le dieron a los partidos políticos que tenían representación el 0,1% de una UIT como premio. Ajá. Para que fortalezcan la institucionalidad partidaria durante los 5 años. Entonces, ¿cuánto es eso en dinero? Estamos hablando de que estos 5 años, todos los que están ahí han recibido 70 millones. 70 millones de soles que se les han ido desembolsando de manera semestral
puntualmente. La gran pregunta es, un partido como Perú Libre, por ejemplo, que tenía 29 miembros y hoy tiene 12, pero que recibe ese monto de dinero. Igual, no ha bajado el monto. Igualito, no ha bajado el número. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Yo apuesto por o desaparecerlo, porque no tiene sentido. Fíjate, no puede ser que en un país como el nuestro, donde hay colegios sin agua, sin profesores. O sea, estos 5 años se ha hecho un festín ahí. Son 70 millones. Habría que preguntarles qué han hecho con ese dinero. Es demasiado dinero. Yo he propuesto en este proceso de reformas también quitar ese beneficio. Si lo podemos ayudar en la franja electoral, no hay problema, porque a veces uno entiende que hay candidatos que no tienen recursos, pero tienen muy buenas ideas. Pero decirle luego, te voy a premiar para que trabajes esos 5 años con dinero, tiene dos grandes problemas. El primero es la transparencia en la administración de los mismos, y lo segundo es cómo es que el transfugismo, esa movilidad parlamentaria, destruye esa primera fotografía. Si yo te premié porque llegaste con 9 partidos políticos, con 9 grupos parlamentarios, y luego te conviertes en 16, entonces en realidad ese premio no es un premio, ¿no? Es un regalo a un grupo de personas que no sabe cómo va a manejar su organización, porque recuerda que de los parlamentarios solamente el 10 o el 20% por mucho militaba en su partido político cuando fue elegido, el resto eran invitados. Claro. Entonces esa figura se está dando. Es un desconocimiento total de la comisión cuando dice este beneficio, que no contemplaba pues la realidad de los partidos políticos. ¿Y qué comisiones estarían vigentes en todo caso? Constitución, presupuesto. Si ahora tenemos, ¿cuántas comisiones dijo? 24. 24 comisiones, ¿a cuánto nos reducimos? A 18, por lo menos. 18. Es una buena cantidad, está bien. Por supuesto, porque, mira, a ver, hay temas que no puedes tratar necesariamente con una comisión ordinaria, ¿no? El tema cultural estaba asignado antes a educación. Estaba en educación antes. ¿Y qué ves tú en cultura? Si tú revisas el trabajo parlamentario de la Comisión de Cultura, lo que ves es, en su mayoría, 80% de proyectos de ley declarativos. Y es premiaciones, y premiaciones, condecorar a fulano, sutano, mengano. O sea. Entonces, nadie está en contra de que se le pueda reconocer a un artista la valía que tiene para la cultura de Perú. Claro. Pero yo no voy a crear una comisión especial con presupuesto, con gente, solo para eso. Porque además estoy generando un gasto innecesario, ¿no? Otro tema es, a veces, la Comisión de la Mujer, que el tema de la mujer, porque es un tema transversal, ¿no? Tiene que ver con justicia, porque hay leyes que van a regular los delitos. Tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con la Comisión de Constitución, tiene que ver con varias comisiones. Crear una comisión especial que vea un tema es complejo. Un ejemplo, que también hay un error que corregir en el Congreso. Cuando un congresista presenta un proyecto de ley, entra por oficialidad mayor con unos requisitos, que son 5 firmas más la firma del directivo portavoz, es derivado a la primera vicepresidencia para que se decrete. Eso es lo que dice la norma, que está mal. Yo planteo cambiarla. Entonces la primera vicepresidencia, con su criterio, decide dónde enviar un proyecto de ley. Pero ¿qué pasa si la primera vicepresidencia, como en estos casos, está ideologizada? O tiene una percepción política muy dominante. Entonces va a derivar el proyecto de ley en las comisiones no adecuadas para dilatar su aprobación. Y ahí va a quedar. Y ahí va a quedar. Y ahí va a dormir. Claro, un ejemplo claro, la ley de reproducción técnicamente asistida, que es la ley del vientre alquiler. Cuando ingresó esa iniciativa de ley, que es fenomenal, y yo la voy a insistir porque es muy buena, era para permitir que las mujeres que no puedan tener hijos, a través de un vientre subrogado, puedan tener un niño, una familia normal, no estamos hablando de una pareja distinta, pueda finalmente generarle derechos. ¿Por qué derechos? Una madre hoy, que no puede tener un hijo, pero que usa un vientre subrogado, cuando el niño nace, aunque biológicamente le corresponda, la RENIC no lo reconoce como hijo suyo. Entonces, ¿el apellido de quién va? De la mamá biológica con la del padre. Entonces la mamá legalmente no tiene derechos sobre su propio hijo. No tiene derechos, no puede dar un seguro, no puede llevarle al colegio para que la matriculen, no puede llevarle a un médico porque usted no es la mamá, no lo hizo en la partida. Yo soy la mamá, pero la partida no lo dice. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Esta ley apuntaba a hacer esa modificatoria y a reconocer esta práctica que se da en la práctica, pero que ha generado muchos abusos. Por ejemplo, cuando tú ves en las grandes clínicas que dicen que les compran los óvulos a las estudiantes, sí, no hay una regulación. A un estudiante le pueden pagar por 5 óvulos y le extraen 20 óvulos, y los 20 se convierten en fetos, o sea, en negocios que van a vender las clínicas. Eso no está regulado, por ejemplo. Esta ley planteaba regular todos esos excesos, pero ¿qué pasó? La primera vicepresidencia
pensó que esto podría generar mañana más tarde un problema con las comunidades LGTBI. Ajá. Entonces decidió enviarlo a dos comisiones que no tenían nada que ver: presupuesto, que no tiene que ver nada con salud, y justicia, que tenía un solo artículo. Cuando llegó a presupuesto, esto es de salud, no tenemos absolutamente nada que ver en esto, se inhibieron. Cuando llegó a justicia dijo, oye, pero de los 40 y pocos artículos, a mí solo me corresponde una disposición complementaria. Yo tampoco tengo nada que ver con esto. ¿Eso por qué pasa? Porque dejamos el plano técnico y lo politizamos. Si la oficialía mayor decide por un tema de vinculación directa del proyecto enviar una comisión, no la politiza porque es técnico. Su rol no es darle orientación, es derivarlo donde el reglamento establece. Señor Ibarra, pareciera que nos está contando una película de terror. O sea, tantas cosas que pasan y no la ciudadanía no se entera. No se entera. Eso es un tema y el parlamentario que no se informa tampoco lo sabe. Entonces, cuando alguien postula, hay que decir, oye, ¿conoces o no conoces el monstruo por dentro? ¿Sabes lo que vas a hacer o no sabes lo que vas a hacer? Porque estás en ¿Sabes a quién vas a enfrentar? Claro, porque a mí que me cuenten el chiste, olvídate, porque yo lo conozco dentro de muchos años. Nadie le puede engañar a usted, pues está tantos años ahí en el Parlamento. Bien difícil, pero hay ni gente los mismos nueva, parlamentarios le pueden... probablemente, por eso es que hay cosas, hay en el Congreso muchas prácticas y usos que también no están reglamentados. Por ejemplo, el famoso cuarto intermedio, ¿no? En nuestro país, el cuarto intermedio, sí, que es congelar un proyecto un rato, no tiene regulación en el reglamento. En países como Argentina está regulado. Tú no puedes ponerla a congelar un proyecto de ley más de 30 días. Cuando tú mandas a cuarto intermedio en un proyecto es porque no hay consenso. Pero no es que tú dejes ese trabajo, porque es un trabajo de una comisión, en el limbo 5 años o 1 año. Tienes que obligar a que se decida, porque por algo se ha aprobado. Y si en una comisión las bancadas votaron por aprobarlo, en el pleno tienes que votar o porque lo derogues, o lo archives, perdón, o porque lo apruebes. Pero tiene que haber una votación. Tiene que haber una votación. Eso no hay en nuestro reglamento. Yo planteo regular también ese tema. Oye, hay proyectos importantes que se han quedado en cuarto intermedio, ¿no? Entonces hay temas que de verdad tienen que verse. Por ejemplo, un proyecto importante que el Congreso no ve, la ley de los taxis por aplicativo, ¿no? Con los secuestros y la extorsión y todo lo demás, se pretendía regular el servicio de taxi por aplicativo. Porque las empresas como Uber, tú sabrás, no tienen sede en el Perú. O sea, no pagan impuestos, claro, recaudan millonadas, sí, pues, y no son responsables de nada. Entonces, es un tema que merecía regulación. Hay muchos temas importantes en realidad en el Congreso que vale la pena conocer, ¿no? Y sería importante verlos. Y que es ¿qué le digo? De interés del ciudadano, ¿no? Del ciudadano de a pie, del padre de familia, de la madre de familia. Y qué pena que todo esto esté pasando en el Parlamento. Ojalá se logre destrabar todo eso y se haga una legislación, un trabajo legislativo muy bueno, ¿no? Esperamos que sí, ustedes, la nueva sangre que va a entrar a la Cámara de Diputados, puedan regular todo esto y que le den calidad y peso a ese Parlamento muy venido a menos. Eso esperamos de todo corazón, sinceramente. Yo creo que todos los ciudadanos esperamos lo mismo y destrabar barreras burocráticas, ¿no? O sea, somos los reyes de la sobreregulación en este país. A cada trámite le hemos aumentado un segundo trámite y uno tercero y uno cuarto. El más trágico, hace poco estaba en San Juan de Lurigancho. A ver, cuente. Y una persona y adulto mayor ya en la edad de jubilación, ya de jubilado, no tenía que pagar árbitros porque la ley lo protege. O sea, ya no tiene que pagar porque ha cumplido su edad. Ajá. Sin embargo, la municipalidad le seguía cobrando. Entonces, el ley se presenta, de acuerdo a la ley, sí, está bien, la ley lo dice, pero hay un procedimiento. Hay que llenar un formato, hay que pagar un derecho, hay que hacer una declaración notarial y tiene que traerme esa documentación. Y qué burocrático. A una persona de adulta mayor con relativa ignorancia, tratarlo de esa forma y cobrarle y embargarle su bien es un abuso, porque tú tranquilamente como funcionario sabes que puedes entrar al sistema y ves con el solo DNI saber la edad que tienes y deshabilitarlo el cobro. No es mucho arte. Pero sin embargo nos encanta pues tener normas que no funcionan como... ¿Qué manera bueno, de molestar, hay bastante trabajo, ¿no? Hay bastante trabajo. Sí, hay mucho trabajo, seguramente, porque usted nos ha contado una parte nada más. Una parte nada más de lo que se puede hacer, de lo que se puede mejorar. Estas iniciativas que ojalá tengan una buena respuesta.
Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, Gracias señor por la Ibarra. Ha invitación. sido un placer conversar con usted. De verdad, Gracias, nos ha dado una lección de parlamentarismo que estaba ahí, que no sabíamos, y mucha gente seguramente. Le vamos a dejar en libertad para que se dirija a sus votantes. Comprométase con ellos, por favor. Ahí está su cámara. Gracias. Mi nombre es Miguel Ibarra, soy politólogo y catedrático universitario. Trabajo en el Parlamento más de 18 años, lo conozco por dentro, sé cuáles son sus fallas. Igual que usted, estoy indignado por la forma como hoy se conduce en la vida política y vengo con un plan de trabajo. Un plan de trabajo para transparentar la gestión, hacerla más eficiente y para lograr recuperar esa confianza del pueblo en el Parlamento. Por eso apelo a tu voto, para que votes por una persona que tiene las manos limpias. No tengo casos de corrupción, pero tengo la firme voluntad de poder sacar adelante este país. Mi nombre es Miguel Ibarra, postulo con Avanza País para diputado con el número 16. Muy bien, agradecido al señor Miguel Ibarra. Repetimos, candidato a la Cámara de Diputados con número 16 por el partido Avanza País. Gracias por su presencia esta tarde. La invitación, Beto. Y para terminar, amigos, fuentes cercanas al Congreso indican que ya se consiguieron las firmas necesarias, vale decir 78 firmas, para solicitar el pleno extraordinario y debatir la continuidad o no del actual presidente encargado, José Gerí, ¿no? Su sucesora, según indica ahí las voces parlamentarias, ¿no? Por mayoría, ¿quién sería? Adivinen, adivinen, ¿quién está ahí en el podio? Mari Carmen Alba. Bueno, seguramente más tarde nos vamos a enterar de muchas cosas más y mañana tendremos ya elementos suficientes como para debatir y analizar este tema también. Por nuestra parte, gracias a ustedes, gracias, han sido muy gentiles y mañana 12 del día con 30 minutos los esperamos de nuevo aquí en Onda Digital Televisión. Atentos, amigos.